fue todo profético de una manera, porque al entrar al edificio yo pude ver un rótulo que decía distribuidora de libros. Y le pregunté al pastor, ¿y por qué dice distribuidora de libros? Me dice, bueno, es que aquí parece ser de que eso era lo que hacían. Y como yo soy pues autor de libros y tengo mi propia publicadora, no lo veo como una consecuencia o como cosa solo por ser así, sino que dije, aquí algo Dios va a hacer, y fue ese libro que el Señor me va a permitir escribir y le va a llegar a usted también en el nombre de Jesús. De eso quiero hablarle un poquito más y he titulado el tema de hoy, y por eso decía que Dios nos ayude a todos y nos agarre confesados. El tema lo he titulado el escáner de mi guerra espiritual. Usted sabe que a veces uno, para poder con un título dar a entender hacia dónde va, combinamos ciertos términos que en este caso pues tiene que ver con tecnología y tiene que ver también con una realidad que enfrentamos nosotros todos los días, querramos o no querramos, y es tener oposición por un sistema donde dirige una entidad que odia lo que Dios nos ha prometido. Y me refiero pues a Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Querramos o no querramos, es porque pues dentro de la misma cristiandad existen diferentes ideas donde algunos dicen, no, yo ni me meto a eso. Es que no es que te metas voluntariamente, ya te metieron. Desde el momento que tú aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador, la Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. En ese instante te constituiste opositor del reino que nos tenía cautivos a todos. Y como el reino de las tinieblas nunca acepta que haya perdido las almas, manejan una idea que es la siguiente: que nuestros pecados todavía están vigentes según la mente de Satanás. Según la mente de Satanás, nosotros no tenemos derecho de las promesas que Dios nos ha dado. Sin embargo, no puede anular que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario dio ese derecho para que nosotros seamos partes con Él como coherederos de las promesas que Dios le da a su Hijo, y usted como hermano menor del Señor Jesucristo es parte también de las bendiciones. Satanás obviamente no puede quitarnos la salvación, sin embargo sí intenta todos los días de frustrar nuestro destino, de tal manera que toda la guerra espiritual que él encabeza o desarrolla en contra de nosotros es con la intención de que nosotros nos desviemos del destino que el Señor ya predestinó en una preexistencia, donde el Señor decidió darnos vida con un propósito, que es el que cada día estamos tratando de encontrar en nuestro caminar en comunión con el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué combino estas dos palabras? Bueno, una de ellas porque en la parte tecnológica, pues creo que la mayoría conoce cuál es la función de un escáner. No necesitamos ser muy entendidos en la terminología de los ingenieros para explicar con detalle, sino que así de manera pues simple sabemos que es un dispositivo que se utiliza para la exploración y el registro de imágenes. Ese es el trabajo que hace un escáner. Un escáner lo que va a hacer es tratar de digitalizar las imágenes que estén plasmadas en algo que se está escaneando. Cuando esto lo aplicamos a un trabajo que todos nosotros necesitamos hacer, ¿no? Es necesario que tengamos, como quien dice, nuestro propio escáner, y que usted y yo podamos explorar, en este caso, por qué es que el enemigo se ha levantado contra mí o contra usted y no me deja descansar. Yo no sé si usted ha tenido luchas en los últimos días. Levante la mano, quiero ver quiénes.
Yo hasta me dan ganas de levantar dos y hasta los pies, pero como no puedo levitar, renuncio a eso para demostrarle que todos los días estamos en esa batalla. Ahora, la razón es por qué se dan esas batallas. Ahora, una de las cosas que el tema de la guerra espiritual hace no es atemorizar a nadie, sino más bien ayudarnos a saber cómo responder cuando estamos ante adversidades como la que estoy tratando de explicar. Por ejemplo, esto me pasa a mí, yo no sé, usted me dice si usted también pues es igual que su servidor. Y es lo siguiente: cuando nosotros estamos experimentando batallas espirituales, cuando estamos sufriendo, digamos, ataques, casi nunca nosotros tenemos el tiempo para pensar o buscar la razón por qué nos vino ese ataque. Nadie lo hace. Lo que hacemos muchas veces, mientras no se desarrolla ese carácter combativo, es lamentarnos o es señalar o culpar a otros por qué nos vino esa batalla. Es tratar de decir que esto se debe al comportamiento de otra persona o por A o B razón, pero nunca escaneamos la guerra espiritual que estamos sufriendo. Sin embargo, Satanás sí tiene un propósito. ¿Por qué levanta una batalla contra alguien? Y cuando levanta una batalla contra alguien es porque se ha dado la tarea de estar examinando, de estar observando la vida de la persona que quiere atacar. Es decir, que ha pasado algún tiempo de observación a aquella persona, de tal manera que pretende decir cuál es, ya sea el lado o cómo le va a llegar el ataque a una persona. No sé si me estoy dando a entender, porque él trabaja en el sistema de la observación. Satanás realmente él no es ni omnipresente ni omnisciente. Eso significa que él no va a dedicar toda su existencia que todavía tiene para observar a una persona. Le basta unas décadas observando a alguien para poder decir, oh, por este lado le va a llegar el ataque. El asunto es llegar a la conclusión: ¿por qué me está atacando? Ese mismo ataque o ese mismo modus operandi que él realiza tiene una energía, desata una atmósfera espiritual cuando se está preparando el ataque. En esa atmósfera espiritual que él está desarrollando o generando mientras da el golpe, trae, hermano, espíritus que vienen a influenciar incluso nuestra propia mente, para que aquel que está siendo trabajado, observado por Satanás, sienta que la razón por qué le vino el ataque es porque está en juicio. ¿Aló? Eso es lo primero. Es más, usa a otras personas para decirte eso. A usted le vino esto porque es un juicio de Dios, porque algo tiene usted escondido y por eso le vino. En otras palabras, todos los ataques que Satanás lanza es porque aquella persona que los va a sufrir es malo o mala. Y este día quiero enseñarle a usted a que cambie esa mentalidad y que sepa realmente por qué Satanás lanza ataques contra usted. Dígale que tiene la par: ahora entiendo. No, mejor no le diga. Ahora entiendo que no eres mala gente, dígale. ¿Qué se me hace que tienes algo que el enemigo no quiere que saques a la luz? Y por eso te ataca tanto. Ay, hermano, me ha costado, dele palmas al Señor, me ha costado 35 años de comprender esto. A los 35 años lo vine a comprender. Hubiese querido que en mis primeros años, hermano, pero me ha costado todo esto para decírselo en esta noche a usted. Entonces, escanear
nuestra guerra espiritual, ya en términos bíblicos, es en la base de algunos pasajes. Según de Corintios capítulo 2, verso 11 dice así. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y le dice: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Oiga, qué interesante, pues no ignoramos sus ardides. Pablo, apóstol, no está diciendo yo no ignoro los ardides que tiene Satanás contra mí, sino que Pablo en esta declaración está considerando a los creyentes que en su momento les fue dirigida esta epístola o esta carta. Sin embargo, como la palabra permanece para siempre y las estrategias de Dios son permanentes también, son, hermano, eficaces, Dios no necesita cambiarlas. Dios las deja para que nosotros le creamos a Él y sepamos que si Él nos revela algo es porque funciona, sin importar que lo dio a conocer por primera vez a través del apóstol Pablo hace unos cuantos miles de años atrás. Todavía está vigente y tiene poder lo que está diciendo esta palabra. Entonces Pablo ahora le dice a la iglesia: iglesia, no ignoramos los ardides. Y nos dice a nosotros en este año 2023, nos toma en cuenta también que no ignoramos esos ardides. ¿Aló? Sin embargo, ¿qué son ardides en primer lugar? ¿Y qué es lo que se supone no ignoran los creyentes a los que fue dirigido esto? Entonces, lo que yo puedo entrar en razón al tratar de interpretar este pasaje es lo siguiente: que todos los cristianos tenían conocimiento de cómo opera el reino de las tinieblas. No ignoramos los ardides, no somos ignorantes. Es decir, Pablo les está diciendo: se los he enseñado, ustedes saben, han experimentado luchas, han tenido guerras contra el reino de las tinieblas. Ustedes no ignoran los ardides. Es decir, que ahora que ustedes han tenido guerra, ahora ustedes sí conocen que el reino de las tinieblas existe, que aunque no lo vemos, sí está presente. Ustedes saben, han sufrido ataques, les está diciendo Pablo. Saben que el reino de las tinieblas trabaja con modus operandi. Qué interesante, hermanos, de que dice esta declaración. Entonces viene también y escribe en otra epístola también, Efesios 6:11, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, otra palabra militar, contra las insidias del diablo. Dos términos: ardides e insidias. Entonces, por un lado, en insidias son metodeias, dice el griego. De la palabra metodeia del griego surge del latín modus operandis. El latín toma esa palabra y escribe modus operandi o modos de operación de Satanás, que el Señor lo reprenda. Ahora, ¿qué es un modus operandi? Un modus operandi es un esquema de ataque que se ha hecho sutilmente con la intención que no sea descubierto. Hay mucha sutileza de por medio cuando se prepara un modus operandi. Sin embargo, si alguien lo descubre antes de que lance el ataque, entonces todo esquema, todo modus operandi pierde su efectividad porque ya se descubrió. Es decir, Satanás ya no va a usar su modus operandi porque ya se lo descubrieron. Pero aquí hay otro principio. El principio es de que nadie puede vestirse con la armadura de Dios si no ha descubierto el modus operandi. No sé si me estoy dando a entender. Los creyentes piensan que se debe de poner la armadura de Dios de primero, sin saber lo que son las insidias. Es decir, si la armadura, la Biblia la describe por partes y cada parte se coloca en diferente lugar de nuestro cuerpo, significa que el cristiano que se pone la armadura sabe que si se coloca un yelmo de la salvación es porque puede venir el ataque a la cabeza. Si se pone una coraza de justicia, dice la Biblia, sobre su pectoral, sobre su pecho, sabe que puede venir el ataque a partes vulnerables, así como tenemos partes vulnerables en el cuerpo.
Si toma la espada en su mano, sabe que va a tener que defenderse, es de doble filo, para defenderse y para atacar. Si con el otro brazo lo embraza con el escudo de la fe, sabe también que mientras lanza también su propia defensa, necesita estarse cubriendo también de los contragolpes. Y así cada parte se coloca en el cuerpo, porque se ha entendido qué es o dónde vendrán los ataques. De tal manera que existen por lo menos 5 áreas que el enemigo ataca, que se vuelve muy común en todos nosotros. ¿Y por qué atacará esas áreas? Una de ellas, voy a concentrarme en una, pero voy a citársela ya por si no termino el tema. Una de esas áreas que nos ataca el enemigo es la familia. Otra área que ataca el enemigo, nuestros hijos. Otra área que ataca el enemigo, nuestras finanzas. Otra área que ataca el enemigo, nuestra salud. 4 cosas. Y otra área que ataca el enemigo es nuestra mente. Se lo repito: familia, hijos, salud, economía y mente. ¿Qué habrán en esas áreas que el enemigo las ataca? Entonces, todos nosotros debemos de saber pasarle un escáner. Déjeme darle otra idea: estudiar por qué me ataca esas áreas. Entonces, ¿cómo hago yo cómo es el estudio de la guerra espiritual? Hermano, yo he predicado guerra espiritual más o menos por 35 años. Y el Señor me ha permitido tener 34 libros ya finalizados y distribuidos en varias partes del mundo que tratan de guerra espiritual. Y nunca antes me había puesto a considerar. Tengo escuelas virtuales de guerra espiritual, hago congresos anuales de guerra espiritual, y nunca había llegado a la necesidad de entender o de darme cuenta por qué el enemigo me ataca constantemente una área de mi vida, o 2 o 3. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan cíclico es esto? ¿Por qué insiste? Sin embargo, como lo estoy descubriendo, el esquema ha sido revelado, de tal manera de que ahora ya no tiene sentido que él me ataque, porque yo ya descubrí por esa área donde me atacaba. Se lo voy a contar de esta manera. Perdón que esté testificando muchas veces, pero para vergüenza mía lo digo y para la gloria del Señor. Yo fui adicto de cocaína por muchos años. Hoy les testifiqué a los hermanos intercesores cómo me di una sobredosis de droga y salí del cuerpo, y me llevaban al infierno esa experiencia. Y de allá me arrancó el Señor y me trajo de regreso. Entonces, pero una cosa a mí me queda bien claro, y lo digo con temor y temblor delante de Dios, que el diablo no me puede atacar de nuevo con una tentación de cocaína. Porque el Señor, cuando me liberó de eso, me puso como una repugnancia en mi vida, que detesto esa droga, y todavía razono a partir de tantos años, ¿cómo es que pude caer en eso? ¿Cómo es que me vi involucrado tantos años consumiendo eso, desgastando mi economía, desgastando mi salud y desgastando a mi familia? Pero me quedó algo, y es que me ha quedado como un receptor en mi nariz, que soy capaz de oler la cocaína que otra persona usa, más o menos a esta distancia donde está la columna, sin necesidad de verle el rostro, sin verle los síntomas. Cuando alguien está en cocaína, se le ponen los labios secos, esta parte de aquí le tiembla de los nervios, y los ojos como que es un búho. Puede pasar toda la noche sin dormir. Yo pasé toda la noche sin dormir, pero no por eso. Pero eso son, y sin ver eso, yo puedo sentir y empiezo, aquí anda una alma perdida.
Y comienzo a buscarlo y entre la gente que esté ahí agrupada, uy, aquel es. Y me pongo a orar por él. Cuando el Señor me sacó a mí de eso, un año, todos los días, no sé cuánta cantidad consumí de eso. Y resulta que cuando el Señor me libera, paso 3 días en cama tirado, porque llegaron, le comentaba, 2 hermanitos a liberarme. Uno del Salvador. ¿Hay algún salvadoreño acá? Somos poquitos, pero somos calidad, hermano. Y un hermano de México. Así, pequeñitos los dos, pero con una unción que me liberaron. Entonces el asunto es que yo quedé tirado durante 3 días. Y ellos le dijeron a mi esposa, póngale suero, porque como ella fue enfermera, entonces me puso suero por 3 días, tirado en la cama. A los 3 días yo ya estaba recuperado y la persona que me había empleado me conservó el trabajo por 1 año. Cuando me vio regresar me dijo, te estaba esperando, Mario. Bueno, el asunto es que salgo la primera vez después de 3 días. Después de 1 año, 3 días, porque durante 1 año viví en tinieblas y el mundo se desapareció para mí. Encerrado en una habitación consumiendo esto y lo otro. Después de 1 año y 3 días salgo por primera vez a la calle. Miré todo precioso, todo hermoso. Increíble, hermanos. Que miraba diferente. El ambiente donde había vivido por muchos años, para mí era algo nuevo, porque Dios me estaba dando una nueva oportunidad. Y resulta que caminando, ¿por qué le cuento esto? Porque le digo, si usted descubre el esquema por donde es atacado, ya nunca más lo vuelve a atacar, porque ya no tiene sentido que forme un esquema para atacarlo nuevamente sobre eso, si usted ya sabe que por ahí le puede venir el ataque. Entonces resulta que voy caminando y a lo lejos miro una bolsa de papel, así como gordita, infladita, y yo sabía que en esa bolsa había una piedra de cocaína. Yo sabía, el diablo mentiroso. Cuando le vi, y todavía camino y le pego una patada, hasta con la punta de mis zapatos sentí lo poroso y yo dije, cocaína. La abro y ahí estaba la famosa piedra. Mire todavía lo que se me ocurre hacer. Y me duerme la boca. Dije, uy, es de la buena. Y me regreso a la casa y le digo a mi esposa, mira lo que me encontré. Y cuando mira eso me dice, no, Mario, por favor, no. Le dije, no, la vamos a destruir. Y recuerdo que la tiré al piso y la empecé a pisotear. Y lo que dije, te declaro un anatema en el nombre de Jesús. Líbreme Dios de volver a consumir esto. Y la agarré y la tiré en el toilet. Desde ese día nunca más, vive Jehová delante de quien estoy, que he sentido debilidad o tentación para caer otra vez en lo mismo. Porque el mismo Espíritu de Dios te revela las insidias o los ardides. Entonces, ahora entiendo de que yo debo de aplicarle como un escáner a mi guerra espiritual y cuáles son las conclusiones que saquemos nosotros de hacer una investigación, sacar la imagen como digital del ataque que el enemigo nos quiere lanzar. Por lo menos, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que considerar si la batalla se repite? Una, si la batalla ha sido constante y prolongada. Y tercero, si la batalla ha sido la misma área de tu vida o los roles de tu vida. Si la batalla se repite, no es lo mismo si la batalla es constante y prolongada. Yo sé de que usted diría, hermano, pero que no basta solo orar para que Dios me la quite. Algo es que Dios quiere hacer mientras no quita que vengan los ataques. Algo Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque la Biblia dice que muchas veces el Señor deja enemigos
para que nosotros conozcamos un nivel nuevo de guerra espiritual. Porque si no, ¿cómo usted va a desarrollar los músculos espirituales? ¿Cómo va a comprobar que las armas de la luz son efectivas? ¿Cómo usted va a llegar a saber si sí o no tiene un carácter combativo, de victoria, de vencedor? Entonces la Biblia misma dice en Jueces 13:2, dice: esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Estamos hablando de una generación que no vivió en Canaán, que no peleó las guerras que Josué comandó, sino que ahora estamos viendo una generación que no conocía de guerra, pero tenía enemigos. Y Dios habla a través del libro de los Jueces que Él les había dejado por lo menos 5 enemigos, dice la Biblia, para que conocieran la guerra, para que desarrollaran el carácter combativo, para que se mantuvieran siempre en vela y echaran mano a lo que Dios ha dado como promesas. Entonces, cuando yo veo esto, vengo también a hacer una lista de los hombres que estudiaron sus guerras espirituales y se los pongo como ejemplo, así rapidito, a manera de introducción. Por ejemplo, Pedro estudió a su enemigo, está escrito en 1 Pedro 5:8, y de tal manera dice Pedro: sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros mirando a quién devorar. Entonces quiere decir que si él dice de que anda alrededor, entonces significa que Pedro estudió al enemigo cómo es que lanza los ataques. Pablo estudió a su enemigo, ya leíamos también 2 Corintios 2:11 y Efesios 6:11. David estudió a su enemigo, está todo escrito en 1 Samuel y 1 de Reyes. Moisés estudió a sus enemigos, está en Números 13:32. Y Josué estudió a sus enemigos, Jueces 2:1. Ahora la pregunta es: ¿y usted estudia a su enemigo? Yo sé que hay gente que dice: pero ¿por qué voy a estudiar a mi enemigo? Si lo que yo quiero es estudiar más de Dios. Amén. Pero cuando estudias más de Dios, entonces conoces y aprendes de que Dios mismo te dice: aprende de los ataques de tu enemigo. Dios mismo nos dice eso, porque Dios quiere que usted aprenda a derrotar al enemigo y que el enemigo conozca que usted es un hombre fuerte de parte de Dios, que usted es el hombre que Dios va a respaldar y que el cielo va a respaldar, que usted es la mujer que Dios va a respaldar y que el cielo va a respaldar. Cuando usted no se da por vencido. Entonces, yo no sé si usted ha sido atacado en los últimos años en su economía. Quisiera pedir que levante la mano, pero mejor no, porque no se trata de evidenciar, solo hacer conciencia por lo que le voy a enseñar en esta hora. Pero si usted ha sido atacado constantemente, prolongadamente, repetidamente en su economía, es más, a pesar de que diezma, está siendo atacado. ¿Por qué será? Si usted ha sido atacado constantemente en su familia es atacada constantemente, y vienen a la iglesia y sirven en la iglesia. Quizás hayan adoradores, quizás hayan hermanos y hermanas que danzan para la presencia del Señor. Quizás gente amadora, ama a sus hermanos, sin embargo son atacados en el núcleo de la familia. Tu salud, y quizás Dios te usa para ministrar sanidad a otros y no te ha sanado a ti. Ay, hermano. Quizás te mueves en dones de milagro y has visto los milagros, hay testimonio de milagros, pero batallas con la salud y te preocupa tu salud, porque hay una promesa que Dios ha dado, que la gloria postrera será mayor que la primera. Y cuando sabemos de esa profecía,
Sabemos que la primera gloria cayó en un templo arquitectónico que Salomón había levantado, y fue tanta la gloria que todos los servidores perdieron los turnos, todos los sacerdotes perdieron los turnos, porque cuando cayó la gloria de Dios nadie pudo estar de pie. Y ahora viene una gloria que es mayor que esa, y resulta de que ahora tú eres el templo de Dios. Y si en aquel templo arquitectónico nadie quedó de pie, significa que el último templo, el templo Naos, que usted pertenece, el templo del Espíritu Santo, Dios lo quiere saludable, lo quiere sano, para que resista la gloria de Dios. Sin embargo, batallas con tu salud. ¿Por qué? Entonces, le doy la respuesta a aquellos que están siendo atacados tanto. Levanten la mano quienes en su familia están siendo atacados por mucho tiempo. Lo bendigo, hermano, con todo mi corazón. No sabe el respeto que le tengo. No sabe la solidaridad que siento por usted, la compasión y el amor. Y le pido a mi Dios que me dé algo de revelación para darle a usted la llave y la respuesta, y sepa usted por qué viene su ataque. ¿Cuántos han estado siendo atacados en el área de la economía? Constantemente, prolongadamente, repetidamente. ¿Cuántos han sido atacados en el matrimonio? Y catarramay socorro manda rababay. ¿A cuántos de ustedes, padres de familia, les han atacado sus hijos? Ahora mire por qué. Cuando Satanás te ataca mucho en alguna área de tu vida, él te está mostrando inconscientemente sus cartas. Ya va a ver lo que quiero decir con esto. Él inconscientemente te está mostrando sus cartas, y por eso hay que escanear nuestra guerra espiritual, digitalizar aquello que por el Espíritu Él muestra, aquello que tal vez tus ojos físicos no pueden ver, eso que Él muestra, porque te está atacando, no lo puedes ver con tus ojos. Pero así como un escáner trabaja con luz para poder explorar las imágenes que están ahí, así la luz de la gloria de Dios que viene para nosotros te permitirá ver en la dimensión del Espíritu la verdadera razón por qué ese ataque permanece. Y ese ataque permanece porque hay algo en esa área de tu vida que Satanás le teme y que tú no sabes ni siquiera qué es lo que tienes en esa área de tu vida. Oh, Ramay, Kirabaso, Koto, manda. Satanás no gastaría tiempo ni energía por algo o por alguien insignificante. Satanás no atacaría constantemente, prolongadamente, repetidamente a alguien insignificante. Lo ataca repetidamente, constantemente, hermano, y repetidamente, porque para él esa persona, esa familia, esa área de la economía, ese cuerpo en su salud es significante para él, y está tratando de detenerlo a toda causa. Dele palma al Señor de la gloria. Entonces te revela en los ataques lo que te teme. Te ataca porque te teme. ¿Podrá Satanás temernos, hermano Mario? Sí, la Biblia dice: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Él tendrá que decir: con este no me meto. Ya sabe por qué lo estoy atacando. Yo mismo con ese ataque, sin saber, lo llevé a la necesidad de como escanear la guerra espiritual que he preparado contra él. Y ahora él va a descubrir lo que tenía escondido y que era la razón por la cual yo le atacaba.
¿Por qué ataca el matrimonio? ¿Por qué trata de dividir el matrimonio? Porque sabe que si tu matrimonio se unifica, le teme. Le teme a tu matrimonio que esté en unidad. Le teme a tu matrimonio que se entiendan. Le teme a tu matrimonio que hagan las cosas, hermano, en una unión poderosa. Le teme que estés unido en tu matrimonio. Le teme que se pongan de acuerdo en tu matrimonio. Le teme a eso el diablo. Por eso lucha para separarte, por eso lucha para alejarte, por eso lucha que estés en constante batalla, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Le teme a tu matrimonio. ¿Qué haríamos usted y yo en su matrimonio si decide negociar las diferencias que tiene con su cónyuge? Ser condescendiente y ser humilde y pensar en el otro y no en usted, y así recíprocamente. Así como los dos se lleguen a humillar, así los dos serán levantados. Oiga, le teme a tu matrimonio porque la meta de un matrimonio unido va más allá a ser felices. Claro que la felicidad es maravillosa. Ir más allá de la felicidad significa entender que Dios quiere que del matrimonio se levanten patriarcas. Que el hombre logre llegar al estatus de ser un patriarca. Y que la hermana, la esposa, se levante como una matriarca. ¿Por qué? Porque solo los patriarcas cambian la historia familiar. Oh, Ramamamay. Los patriarcas comienzan una nueva historia, comienzan una nueva raza, comienzan un nuevo pueblo, comienzan una nueva familia. Los patriarcas son los que cambian la historia de la familia, de estragos, de fracasos, de enfermedades, de vicios, de perversión, todo aquello de ocultismo, de tiniebla. Cuando se levanta el hombre y la mujer entendiendo, nos ataca, porque ya Dios en el mundo de los espíritus ha declarado de que somos los patriarcas que cambiaremos la historia familiar, y que tus descendientes no tendrán que batallar con los estragos que destruyó a los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos y a toda la línea de ancestros de donde tú vienes. Le teme que seas patriarca y matriarca. Le temes que de tu linaje hayan príncipes. Le teme, por eso te ataca tu familia. Por eso te ataca tu familia. Vive Jehová, delante de quien estoy en esta hora. Y catarramazo. Vive Jehová, delante de quien estoy, que te estoy hablando a ti, dice el Señor. A ti te he traído esa palabra, oh iglesia de España, porque voy a levantar de esta casa patriarcas y matriarcas que cambiarán la historia de su familia. Te toca a ti pelear esas batallas, porque por ti no pelearon posiblemente tus ancestros. Quizás eres la primera generación de cristianos. Ellos no pudieron, ellos no sabían, pero a Dios le ha placido revelarte este evangelio poderoso y te escogió para este tiempo, para esta revelación y con este propósito. Ahora entiendo por qué. Diga, hermana, ahora entiendo por qué a veces me levantaba rara contra mi esposo. Diga, pobrecito mi esposo. O usted, hermano, ahora entiendo por qué me ponía raro también contra ella. Mejor dígale, ahí está mi matriarca. Y dígale también, usted, ahí está mi patriarca. Juntos vamos a cambiar esta historia familiar. ¿Por qué nos ataca la economía? Porque le teme
a lo que tú puedas hacer con tu economía en el reino de Dios. Le teme que inviertas en el reino de Dios. Le teme que inviertas en aquel hijo que el Espíritu Santo ya te dijo: lo quiero para profeta, cuídamelo. Le teme que tú inviertas para que aprenda a usar un instrumento que le va a dar la gloria y la honra al Señor. Le teme que tú inviertas pensando en el reino de Dios, y por eso nos ataca la economía. Le teme que tú seas dadivoso. Le teme que tú le ayudes a los pobres. Le teme que tú veas a la viuda necesitada. Le teme que tú veas a la anciana necesitada y que no tienes abundancia ni riqueza, pero lo que tienes lo consideras para demostrar el amor que Dios ha llenado tu corazón. Y así como te ha bendecido, le teme que tú seas de bendición para otro, y por eso te ataca la economía. Él no quiere que tú seas un oikonomo, un administrador, un economista del reino de Dios. Del reino de Dios. Que Dios pueda confiar en la bendición. Y que yo diga: a este dele 5 partes, a este dele en 4, a este dele en 3, porque Dios te conoce cómo lo vas a administrar. Él le teme que te den más, porque sabe que lo vas a usar para la gloria de su reino. ¿Por qué le teme y te ataca con la salud? Le teme a tu cuerpo, que sobre ese cuerpo se ha derramado dones del Espíritu, que ese cuerpo esté enfermo. Le teme y por eso manda enfermedades, para que no reciba derramamiento del Espíritu, que no venga profecía, que no venga discernimiento de espíritu. Le teme que tus ojos vean el mundo espiritual y lo descubran a Él. Le teme que en tu boca hay una palabra de autoridad y lo ates y lo ligues en el nombre poderoso de Jesús. Le teme a tu boca cuando está ungida. Le teme que tú oigas los susurros del Espíritu, los efluvios del Espíritu, el silbido del Espíritu. Le teme que tus oídos puedan captar las vibraciones del sonido, de la voz de Dios, de esas frecuencias maravillosas que en el ambiente está sonando. Le teme que cuando tú hables, tu voz sea el vehículo de lo que está en tu espíritu. Le teme que de aquí saques con un timbre de voz masculina o femenina según el género. Le teme que tu voz sea vehículo del Espíritu. Le teme a tus manos y ataca con artritis. Le teme a tus pies y te pone malestar en los pies. Le teme a tus coyunturas, porque tu estructura ósea habla de esa estructura en Dios. Habla de la unión y la necesidad de un miembro con otro miembro. Le teme a tus huesos que estén estructurados y estén fuertes. Le teme a tus huesos, porque en los huesos se esconde lo del Espíritu. Le teme todo eso y por eso ataca la salud. Pero hoy le decimos: óyeme, Satanás, que Jehová te reprenda en el nombre de Jesús. Te estamos descubriendo el esquema en esta hora, y ahora sé que le tienes miedo. Le tienes miedo a mi cuerpo saludable. Le tienes miedo a mi economía. Le tienes miedo a mi matrimonio. Le tienes miedo a mi familia. ¿Por qué ataca a tus hijos? Porque ella vio que Dios los va a usar. El problema es que en el ataque, cuando no entendemos, porque no escaneamos la guerra espiritual, no estudiamos por qué el enemigo nos ataca tanto, muchas veces contribuimos, lo digo con vergüenza. Y si un hijo anda caminando mal, en vez de ver por qué le ha venido el ataque, lo culpamos, lo señalamos, lo acusamos, le ponemos más carga, le decimos que es un hijo indigno, que es de vergüenza, que es la oveja negra de la familia. Yo estoy seguro que aquí a todos nos dijeron oveja negra. A mí me llamaba mi mamá así,
que en paz descanse mi mamita, la enterré hace un mes. Y ella en su ignorancia me decía que era oveja, como oveja negra. No sabía, y pues claro, yo no era buena pieza, hermano. Pero el ataque venía a mi vida con alcoholismo, con droga, porque Dios tenía algo para mí reservado. Y esa madre la pastoreé y la enterré como hijo y la enterré como su pastor. Le cerré sus ojitos y le dije: mamita, ya es tiempo de dormir para siempre. Ahí está mi hijo Mario, no me deja mentir. Ya peleaste una batalla de 81 años. Vete, mamita, dejaste ese legado aquí en la tierra. Aquí te represento yo. Pero en su momento no lo entendía. Por eso, en vez de señalar a tu hijo, el que está siendo atacado, el que se ha ido a la iglesia, el que no quiere nada, el que por más que le has tratado de una y de otra manera no quiere nada, comienza a bendecirlo. Comienza a llamarlo según el propósito de Dios, sin importar que llegue arrastrándose, maloliento, alcohol o bajo la influencia de una droga. Ábrele la puerta y dile: ahí viene el siervo del Señor, sin importar que se viene cayendo. Pase adelante, va a dormir el siervo del Señor. Cobíjalo, dale el beso al siervo del Señor, profetízale en el nombre de Jesús y sepa que Dios es el que tiene un propósito, y por eso Satanás lo está atacando. Repito, Satanás no gastaría tiempo y en energía con algo insignificante. Y si tu hijo está bajo ataque, no es insignificante. Empieza a cuidarlo. Empieza a prepararte para lo grande que va a ser. Tremendo esto. Solo aquí ya terminaría yo feliz mi tema. Los ataques es porque hay algo que le teme de tu vida y que muchas veces ni tú sabes lo que tienes. Eres como aquel campo que un hombre vio ese campo y descubrió que tenía un tesoro escondido y dijo: lo compro. Tú eres ese campo que tienes un tesoro escondido y que tú ni sabes que lo tienes. Y vino aquel hombre a comprarlo. El problema de nosotros es que pasamos por alto que podemos tener un tesoro, o aún sabiendo que lo tenemos, lo que hacemos es prestarle atención a la tierra. No sé si me estoy dando a entender. Buscamos tierra en vez del tesoro. Y a veces la gente también, hermano, se presta para esto. Cuando usted entiende esto, usted le va a cambiar aún la forma de juzgar a otro hermano. Y usted se va a dar cuenta de que a usted no lo han mandado a escarbar tierra, sino a descubrir el tesoro que tiene. Yo no sé si ustedes conocen de minería, yo no, pero más o menos me imagino. Un minero sabe que se va a enfrentar a las piedras, pero no, y polvo y rocas que las tiene que pulverizar. Pero él no se fija en eso. Eso él lo rompe y sigue adelante, porque él sabe que después de esa piedra va a encontrar una veta. Y ahí va a encontrar el diamante que quiere. Aparta la tierra, aparta la tierra, aparta la tierra. No importa esta piedra, este polvo, él va detrás del tesoro. Eso es lo que Dios quiere para ti. Muchas veces la gente, la tierra nos saca. Nos mira a nosotros, miren, todo lleno de tierra. ¿Y quién te ha mandado a buscar tierra? ¿Por qué no le buscas el tesoro que tiene escondido el hermano? Porque todos tenemos un tesoro escondido. Y si lo llegas a descubrir, vas a saber por qué te ha venido tanto ataque. Entonces, terminé mi introducción. Me puse 1 hora y media. Entonces voy a hablar de una.
área que quiero enseñarle algo importante. ¿Qué voy a hacer si ese es mi ataque? Cuando el ataque o la batalla es constante a tu mente, significa que Satanás le teme a tu mente que alcance los pensamientos de Dios. Nadie puede decir que no sufre ataques en la mente. Y la materia prima que utiliza el enemigo cuando ataca es tu pasado. Tu pasado que no has podido olvidar o que no quieres olvidarlo. 1 Corintios 2:16, mire lo que le teme. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Mas nosotros, otra vez plural, tenemos la mente de Cristo. Le teme a que tu mente alcance la segunda dimensión de la salvación. Y la segunda dimensión de la salvación es libertad en tu mentalidad. Romper los acondicionamientos mentales. Qué tremendo es que la criatura que tiene los mismos elementos, digamos minerales, y que son muy semejantes, por lo menos a esta creación que forma parte de la tierra, me refiero al humano y a los animalitos. Un animalito y un humano tienen mucha semejanza en minerales. Nosotros tenemos por lo menos 17 minerales los más importantes de la tierra: fósforo, calcio, zinc, hierro. Esos están en la tierra y están en su cuerpo. Y están en un perrito. Un chucho, pues. Un guau guau. Ok. ¿Por qué le menciono esto? Nosotros tenemos un perrito que mi hijo me mandó una foto y me dijo: dame permiso de tener un perrito. Y yo le dije: yo perros grandes no quiero, hijo. Y entonces me mandó una foto de un perrito. Pero ese perrito, después de unos meses, se volvió un perrote de este tamaño. Sí, pero esa no es la foto de lo que me mandaste. Es que se equivocaron con la venta, me dijo, y me dieron este. Pero ¿por qué le menciono este? Porque como es tan grande, yo no quería que se pasara de un lado a la sala de la casa. Entonces le pusimos como una baranda. Entonces el animalito, aunque sea grandote, no la salta. Llega ahí y mira que está eso. Y ahí se da vuelta para un lado. ¿Cómo la puede traspasar? No puede. Y entonces así estuvo varios meses. Resulta que llega el día que no la ponemos y el animalito no se pasa la línea. Ya no está la baranda. Y yo me le quedé viendo y dije: qué perro más lento este. Ya no la tiene y no se pasa aquí. Y el Espíritu Santo me dice: así son ustedes también. Con los acondicionamientos mentales. ¿Y cómo se llama eso en la Biblia? Pensamiento cautivo. Que el enemigo logró detectar algo que te hizo daño en tu vida, que llegó como un evento y que tú alimentaste lo que te pasó recordándolo todos los días. Y se convirtió sin que ya esté el agresor. Se desapareció el agresor, el que te dañó, el que te lastimó. Es más, él ya lo olvidó o ella ya lo olvidó. Y aquella persona lo sigue viviendo como que hubiese recién pasado. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca la mente para que la gente no logre tener los pensamientos de Dios. Entonces, ¿por qué es importante esto, hermanos? Los pensamientos. ¿Por qué es importante mi mente? Porque la calidad de vida de un creyente
está en la base de lo que piensa. La calidad de vida del creyente está en la base de lo que piensa. Quiero ponerle algunos ejemplos de lo que la Biblia entonces nos manda. Por ejemplo, Romanos 12:2. Mire qué interesante. ¿Por qué el enemigo quiere y ataca constantemente la mente? Romanos 12:2 dice de esta parte: sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Okay. La Biblia da a entender que si usted se renueva su mente, usted va a llegar a comprender la voluntad de Dios y va a conocerla en diferentes niveles: la voluntad buena, lo aceptable y lo perfecto. Ok, perfecto. Es un gran regalo llegar a comprender la voluntad de Dios. Sin embargo, el núcleo de este mensaje está en el poder de transformar nuestra vida a través de la renovación de nuestra mente. Es decir, si la mente no cambia, tú eres salvo. Con todo respeto, usted es salvo. Pero si usted no ha renovado la mente, usted tiene una promesa de una nueva creación, pero con una cabeza vieja. Y esa transformación es tan poderosa porque la palabra que utiliza es metamorfo, de donde viene el término metamorfosis. Me imagino que en algunos años básicos estudiamos la metamorfosis de la mariposa, ¿verdad? Que es un huevecillo, después se convierte en una larva o un gusanito, y después se vuelve, no sé cómo le dirían, como un capullo. ¿Cómo le dirían? Capullo. ¿Ah? Que el animalito del polvo o de las hojas, oruga. Interesante, porque cuando llega a esa etapa nadie ve lo que está sucediendo adentro. Sencillamente se cubrió. El gusanito se cubrió. Y después de un periodo de tiempo sale una criatura hermosa de colores. Una mariposa. Ese animalito trae en sí, por dentro, la capacidad para provocarse a sí misma ese cambio. Perdón, lo que quiero decir es que tu mente no la va a cambiar Dios, porque tú ya inherentemente tienes la capacidad para hacerlo. Y la medida en la que yo tengo que aplicar ese cambio en mi mente está en la base del pasado memorizado, valga la redundancia, en la parte donde está la memoria de tus cosas. Y entre más viva esté una memoria, oiga esto, entre más viva esté una memoria negativa, dolorosa, cruel, de dolor, de temores, de desánimos, de desaliento, de decepción, entre más vivo esté aquello, con todo amor se lo quiero decir, pero responsabilidad, es porque usted mismo lo ha alimentado. Como tú mismo lo has alimentado, tú mismo tienes que cambiar esa memoria que está ahí. Porque Dios te diseñó con esa capacidad para hacerlo. Mire esto. Los temores de Satanás, que el Señor lo reprenda, es: Satanás le teme que entiendas y que practiques la renovación de la mente, porque ahí está la transformación de la vida. Yo enseño así: si te cambia la mente, te cambia el alma.
Si te cambia el alma, te cambia la vida. Si te cambia la vida, cambias el entorno que te rodea. Si te cambia la mente, te cambia el alma. Entonces, si la mente no ha cambiado, la persona tiene la misma alma, con las mismas emociones dañadas, intoxicadas, débiles. Otras ya murieron o se trastocaron. La emoción del amor, emoción genuina, cuando se daña, se intoxica, se trastoca, se convierte en una obsesión. Una obsesión es amar algo que sabes que no te conviene, pero de todas maneras estás obsesionado. Es amor trastocado. El temor, cuando es original, es reverencia, pero cuando se trastoca la emoción del temor, se convierte en fobias, en terror, en miedos, en timidez, lo que era reverencia. El enojo, que es normal, emoción original, se convierte ahora en ira. Y se une a otra emoción, la violencia. Y cuando la ira y la violencia se unen, nace lo iracundo de una persona. Se da a luz otra emoción trastocada. Y todo eso se sana cambiando la manera de pensar. Satanás intenta impedir que alcances conocimiento. Oiga, qué tremendo, hermano. Entendimiento y sabiduría de Dios. Él no quiere que tú, bueno, Él no le importa mucho que tú conozcas, lo que no quiere es que aprendas. Porque hay dos cosas que hablábamos en estos días. El conocimiento es una cosa, yo le estoy dando conocimiento ahorita, pero si no lo aprendemos se convierte solo en cúmulo de información, nada más. Y le aseguro que media hora más tarde le puede preguntar: ¿y con qué texto inició el hermano Mario a predicar? Estaba en la Biblia, pero déjame ver. Es que no es tan fácil, son 66 libros, hermano. Son más de 800,000 palabras que tiene la Biblia, hermano. Entonces, el conocimiento es la información que Dios te da, pero el entendimiento es el catalambano. La palabra catalambano del griego significa el aprendizaje, aprender. La palabra aprehender era originalmente la palabra era con H, aprehender. La Real Academia Española la cambió y ahora es aprender, pero ambas cosas quieren decir lo mismo. ¿Y qué quiere decir? Cuando tú oíste algo, lo capturaste. Aprender. Lo hiciste, esto es mío. Como cuando dice una autoridad: aprendimos al malhechor. Lo que está diciendo, lo agarraron y lo metieron por dentro a una prisión. El aprendizaje es interiorizar el conocimiento. Es como que la palabra catalambano del griego, aprender, significa que alguien llega con una cubeta llena de agua y te la tira. Y según la distancia, el agua se desparrama y a los extremos pueden caer gotas, pero hay una parte donde se mantiene el volumen mayor del agua. Y entonces el que quiere aprender, la idea es del griego catalambano, es que tú estás esperando que te tiren el agua, el conocimiento, y cuando miras que viene, dicen en mi pueblo, el chaparrón de agua. ¿Sí sabe usted lo que es chaparrón, verdad? Chaparrón no es una persona chiquita, sino que es un montón de agua. Entonces usted mira que hay un volumen de agua y usted no quiere que le caiga una gota, 2 gotas, usted quiere que le caiga el aguacero. Entonces cuando usted está oyendo conocimiento, recibiendo doctrina, recibiendo información, usted mira que el catalambano es: ahí te va el agua, así que el que la agarre, hermano, ahí le va, y usted mira dónde viene el agua en su máximo volumen y usted se mete ahí, y eso es aprender. Y todo lo aprendido se convierte en naturaleza. Ese eres tú.
de lo aprendido eres tú, y eso nadie te lo puede quitar. Es naturaleza. ¿Sabe usted que el aprendizaje le cambia el ADN? Hay 10 formas en la Biblia para cambiar el ADN. La ciencia lo corrobora, pero la Biblia lo viene diciendo. Una de ellas es a través del pan y el vino, la administración del pan y el vino. Otra de ellas es el aprendizaje. Porque cuando tú estás aprendiendo, por ejemplo, algo que tú no habías oído nunca y lo oyes por primera vez y que viene con respaldo de Dios, en este caso, cuando tú oyes por primera vez algo, surge en primer pensamiento. Entonces, el aprendizaje lo primero que impacta son tus neuronas, las cadenas neuronales. El aprendizaje, ¡pum!, surgió un pensamiento. Mientras yo estoy platicando, usted está pensando en algo. Ahora entiendo esto. Entonces, si el pensamiento ha impactado tu vida y esa nueva información te está haciendo pensar mejor, te está haciendo pensar algo por primera vez, ¿sí? Si te cambió la información, la enseñanza, el pensamiento, te van a cambiar los químicos del pensamiento, porque los pensamientos son químicos. Si te cambian los químicos del pensamiento, es que te cambiaron los neurotransmisores del pensamiento. Si te cambian los neurotransmisores, es porque por dentro te cambiaron, para darme a entender, la fábrica donde se hacen los químicos para los neurotransmisores del pensamiento. Si te cambiaron la fábrica por el aprendizaje, es que te cambiaron el ADN. Y al cambiarte el ADN, aunque no seamos estudiados, vas a vivir con la sabiduría de Dios. Como que no me cree mucho usted, ¿verdad? Vaya, pues se lo voy a enseñar. Mire, se lo voy a enseñar. Esta es la idea de una neurona. Eso se le llama una sinapsis. La palabra sinapsis significa pensamiento. Todo lo que usted mira alrededor en esa cadena neuronal abierta son químicos que están entrando. La forma de pensar de nosotros es química. Voy a ponerle efecto a esta parte. Estos que se miran como ramas secas es la manera que crece un pensamiento cuando uno sigue, valga la redundancia, pensando lo mismo. O sea, si usted sigue pensando lo que le pasó, entonces se va a hacer un ramaje, como árboles sin frutos, sin hojas, secos, pero crecen y crecen. Y eso significa que usted no hace un esfuerzo para pensar en lo mismo. Está comiendo y de repente volvió el pensamiento de aquello que a usted le duele. Va a acostarse, viene el pensamiento. Se levanta en la mañana, que se supone que en el transcurso de la noche se restaura, hermano, la sinapsis, y se levanta igual. Va a trabajar, está pensando en lo mismo. Está oyendo al hermano Mario, está pensando en lo mismo. ¿Por qué? Porque nutrió mucho eso que le pasó. Ahora mire esto. Esto que usted mira acá, básicamente es lo mismo, pero la parte de arriba es memoria saludable. La parte de abajo es memoria no saludable. En esa área que estoy marcando es donde está el pensamiento negativo, que puede intoxicar toda la red sináptica de pensamientos. Es tan increíble de que lo que pasó hace 40 años en nuestra vida, negativo,
uno lo puede recordar en segundos y tener toda la imaginación de aquello que se está pensando en segundos, que si lo pintamos manualmente tardáramos horas para pintar ese cuadro. Pero en la imaginación, en la velocidad del pensamiento, es veloz como usted no tiene idea. Y poder ver los escenarios, lo que te pasó, timbres de voces, olores, colores, atmósfera en el pensamiento. Eso sigue alimentando. Y lo que estoy diciendo es que la persona que no cambia su manera de pensar es la materia prima para que el diablo le siga atacando su mente. Y que la gente que no ha cambiado su mente es aquella que vive de las repeticiones todos los días. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cuánto dijimos ayer que pensamos? 60,000 pensamientos todos los días. Todos nosotros pensamos 60,000 pensamientos todos los días. Y que el 10% de esos 60,000 son nuevos, que corresponden a 6,000 pensamientos todos los días. Nuevos, que todavía no están trastocados. Eso significa que 54,000 pensamientos son los mismos repetidos todos los días. Tenemos un 54%, perdón, un 90%, que son 54,000. Un 90% de que mi vida piense todos los días repetidamente lo negativo que me pasó. Y como el principio bíblico es que así como el hombre piensa, así es él. Entonces, ¿quién define quiénes somos? Nuestra manera de pensar. Se puede imaginar que la Biblia, digamos una Biblia de papel, es un libro de más de 2,000 páginas aproximadamente y contiene más de 800,000 palabras, una Biblia, y que solo hay un verso en toda la Biblia que define quiénes somos nosotros. Y ese único verso que define quiénes somos nosotros dice que lo que nosotros pensamos, eso somos. Entonces, si vivimos de las repeticiones por el evento que nos pasó, eso somos todavía. Somos los que sufrimos, lo que nos dolió, lo que padecimos. Somos siempre la víctima. Somos siempre los pobres. Somos siempre los que no la vamos a hacer. No voy a salir de esto. No me voy a levantar. De tal manera que yo mismo he alimentado eso. Y no logro descubrir quién soy. La neurología dice que si alguien quiere cambiar su manera de pensar, oiga qué interesante, los términos que ellos utilizan, ciencia, no creen en Dios algunos. Dicen que para sanarse de un pensamiento negativo, tenemos que aplicarle una poda sináptica. La ciencia usa el término sináptica, que quiere decir pensamiento, pero le pone poda, que es el oficio del jardinero. ¿Por qué? Porque la fotografía muestra que tus pensamientos son ramas. Y le voy a decir esto. Yo había dicho y me retracté y pedí perdón y edité algunos libros que había escrito en el pasado donde yo decía que por ahí se dice que en 21 días se forma un hábito. Y yo había dicho, eso los esotéricos lo enseñan. Mire, porque es importante siempre aprender, ¿verdad? Y resulta que si tú quieres cambiar tu manera de pensar, tienes que aplicar 21 días poda sináptica. ¿Y qué es poda sináptica? Pues hermano, ya no pienses en lo que estás pensando y sustitúyelos con un pensamiento nuevo que solamente es producto de aprender algo que tú no sabías.
Porque nadie puede vivir sobre la revelación que ya tiene. Nadie puede vivir sobre la revelación que ya tiene. Eso significa que si yo quiero pasar a otro nivel, tengo que aprender. Bienaventurados aquellos que tienen como pastor a un maestro de la palabra. Porque a la luz de este púlpito se renueva la mente y se cambia la genética heredada de tus padres. Ahora, mire qué interesante. ¿Por qué 21 días? Entonces, lo que quiero decirles es que yo me di cuenta que no es un decir, no es un dicho, no es un término propio de los esotéricos, no es por ahí dicen, sino que un pensamiento para que se convierta en memoria necesita 21 días. Un pensamiento. ¿Pero por qué, hermano Mario? Porque 21 días requiere que una proteína que viaja por tu cuerpo, que se llama proteína priónica, sale de la molécula del ADN y tarda 21 días en recorrer todo tu cuerpo. 21 días. Hasta que te cambia la manera de pensar. Eso es ciencia. Pero está en la Biblia. Pablo en sus días no sabía qué era poda sináptica. No sabía qué era eso, pero le llamó metamorfo, que es renovación de la mente para que se dé una transformación. ¿De qué estaba hablando Pablo? Por revelación estaba hablando que ya Dios inherentemente nos ha puesto la capacidad para decidir lo que queremos recordar o lo que queremos olvidar. ¿Cómo es posible que la gente no quiere olvidar lo que tanto le duele? Es que no, yo no puedo olvidarme, las tiene que pagar. ¿Cómo es posible? Hermanos, si cuando uno recuerda algo negativo, todo eso corre por nuestro ser. Tus emociones son alteradas. Tu fluido sanguíneo, hermano, cambia. Tu sistema nervioso cambia. Es más, evapora. Generamos adrenalina. Nos sudan las manos, temblamos. Los huesos nos duelen. Los tendones. ¿Por qué el estrés causa tanto problema? Se nos hacen nudos aquí, hermano. Dolor de cuello, estresado por algo que estamos pensando. Es que no la voy a hacer. Es que lo que me dijeron. Es que no puedo olvidar lo que me pasó. Me duele y no lo quiero olvidar. Como que le estoy haciendo un bien a la persona que me hizo el daño. ¿Sabía usted que hay gente que dañó, que ya no está en la tierra? Está a 3 metros bajo tierra. Y la persona todavía lo tiene memorizado. Y ya no existe aquí en la tierra. Finalizo con esto. Aunque no tengo ganas de finalizar. Tu mente recuerda, tu mente tiene memoria. Tu mente imagina, tiene capacidad para imaginar. Ok, si aquí hay un licenciado en neurología, si hay alguien con muchos años estudiando esa ciencia, no me va a poder negar 2 funciones básicas que tiene la mente. Porque es complejo eso, hermano. Entonces, nuestro cerebro es un alambrado que contiene. Imagínese usted lo importante que es la mente. Una tentación, cuando se vive en silencio y no se busca ayuda, es capaz de reducir la capacidad del razonamiento por 2 años. Te desgasta la tentación
aquí, donde está la capacidad de razonamiento, en la corteza prefrontal, te la desgasta capaz, que durante 2 años se va a tardar para volverse a recuperar. Por eso ninguna tentación se debe vivir en privado. Busca ayuda. Busca ayuda. El casado, si está pasando por una tentación, ¿quién debería ser su confidente? ¿Ah? Su esposa, pero la esposa tiene que ser espiritual. O viceversa, ¿ah? Porque si le viene a decir al esposo, mira, tengo una tentación, fíjate que ahí hay una mujer que como me chulea. Ay, hermano, y si saca a ella machete y todo, no la mata a ella, sino que lo mata a él. Igual, ¿sí? ¿Qué haría usted si su esposa le dice algo? Mira, mi amor, fíjate que ahí en el trabajo hay uno que vieras cómo me piropea. Me dice cosas bonitas que ni tú me dices. Qué terrible, ¿ah? Y todavía poniéndole salsa a los tacos, ¿verdad? Y que le diga, y lo más tremendo es que hasta me está gustando lo que me dice. Claro, no lo vaya a hacer si no tienen ese nivel, porque no los quiero meter en pleito. Mejor cada quien busque ayuda. Ok, ¿hacia dónde lo llevo? Voy a ponerle un esquema para ir cerrando. Esta es la idea de su sistema de cerebro y mental, porque el cerebro es la puerta para la mente. Hoy el cerebro cerebral se han identificado las diferentes áreas, hasta por números y colores, pero no se ha hecho un mapa de la mente. Ningún ingeniero ha podido, porque es una dimensión, pero el cerebro es la puerta para llegar a la mente. Ok, para darme esa idea, las funciones básicas, por complejo que sea, hermano, si usted supiera los años que le he dedicado a estudiar la temática donde se da la transformación. Entonces las funciones básicas es memorizar. Tu mente fue hecha para memorizar. La mente, aunque usted no lo detecte, aunque usted no contribuya a hacer eso, la siguiente faceta de la memorización es la repetición. Funciones básicas. ¿Y por qué es necesario esto? Porque la última faceta se llama imaginación. Lo que está memorizado y repetido es lo que te vas a imaginar. Sin embargo, si no renovamos la mente, no estamos cambiando la información que está memorizada. Entonces nadie puede tener una imaginación diferente a lo que no está negativamente memorizado, valga la redundancia, en la memoria. Si en la memoria hay información negativa, no puede haber una imaginación positiva. No puede. Y la imaginación necesita nueva información. Por eso dice la Biblia, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Es decir, una imaginación. Dios quiere que te imagines las cosas que Él tiene para ti. Pero si no tenemos información buena en la memoria, ¿cómo nos vamos a imaginar las cosas buenas? Entonces, nuestra imaginación, siempre nuestra imaginación para ver tu futuro, para ver tu mañana, para ver aquello que está por delante para ti, necesita información de la memoria. Entonces la imaginación hace una operación impresionante en nuestro cerebro. La imaginación va y busca en la memoria información para tener la imaginación, pero resulta que lo que encuentra es siempre lo mismo negativo. Perdón lo que voy a decir. Me violaron, me traicionaron, me pagaron mal. Viene la imaginación y agarra todo eso. Y mira que todos lo van a traicionar, que todo el resto le va a pagar mal. ¿Por qué? Porque está usando información repetida, negativa. De tal manera
Capte esto que voy a poner aquí. La imaginación vendría a ser la copia exacta de la memoria y de las repeticiones. ¿Quién cambia de naturaleza así? Es un cristiano de 40 años y sigue pensando en lo mismo. Puede llegar a tener todas estas cosas: buen matrimonio, buenos hijos, buena edad, buena economía. Puede llegar a tener todo eso. Nueva oportunidad, rodeado de buenas cosas, pero no es feliz con todo eso. Porque la mente no tiene cambios. Aunque tenga todo eso, no puede ver todo lo que tiene, porque está recordando todo lo que le habían hecho, todo el dolor, todo el sufrimiento. Date una oportunidad para cambiar tu mente. La necesitas. Te la mereces. Te la mereces, hermano. Te la mereces. Te la mereces. Te la mereces. Le voy a decir esto. Imagínense, yo he sentido unción de testimonio, hombre. He hablado tanto y como no me gusta murmurar de la gente, no puedo hablar de usted, sino que me hablo de mí mismo. Mire lo que pasa. A los 9 años yo me tomo la primera botella de alcohol. Emborrachado, hermano. Venía de ancestros alcohólicos. Mi papá se quitó la vida alcoholizado. Y por el lado de mi madre, sus padres y sus abuelos murieron de cirrosis hepática por tanto tomar. Estaba marcado para el alcoholismo. Okay. A los 11 años ya tenía 2 años tomando, como que era grande. Y me llevo a mi madre por primera vez en su desesperación al psicólogo. Me acuerdo que el psicólogo me agarró de la mano y me metió a su oficina. Y era un muchachito yo, ¿qué entendía de esquema? Me presentó un cuadro y me dijo: te quiero hacer 2 preguntas, Marito. Cuando tú tomas, ¿hay alguna parte donde te recuerdas cuando te quedaste dormido? Yo le dije: no, a veces no me acuerdo de nada. Amanecí en tal lugar y no supe ni cómo llegué. Y él marcó una parte donde decía laguna mental. Y después de que ha dejado de tomar, ¿cómo te sientes? Con nervios. Yo le dije: sí, tiemblo mucho, nervios, oigo voces, miro sombra. Puso delirios tremens. A los 11 años, y me agarró y le dijo a mi madre: señora, lo siento mucho. Él tiene alcoholismo y él va a ser alcohólico toda su vida. Lo único que podría ayudarlo, sin ser cristiano él, es que se muera y vuelva a nacer. Ese es el evangelio, nueva criatura. Y no era cristiano. Y oiga esto, le dijo: él incluso va a ser malo en los estudios. Mire qué bandido, hermano. Profeta del diablo, que el Señor lo reprenda. Va a ser malo en los estudios. Y le dijo: porque hay cosas que destruyen las neuronas como carpetas de información que no se vuelven a restituir naturalmente. Si se destruyen esas neuronas, no se pueden reconstruir, se queda sin neuronas. Y le dijo: las drogas alucinógenas destruyen las neuronas del hombre y de la mujer. Los golpes en la cabeza destruyen las neuronas. La desnutrición destruye las neuronas. El alcoholismo destruye las neuronas. Y a mí no solamente el alcoholismo, sino que las drogas alucinógenas y aún hasta los golpes. Desnutrición, tal vez, yo no sé si usted ha pasado por etapas de desnutrición. No sé si alguno ha pasado
Levante su mano para ver. Vaya, mi hermana levantó su mano. Allá otra mano. ¿Alguna vez lo golpearon en la cabeza? Un montón de veces, ¿verdad? Okay. ¿Batalló con el alcoholismo? No se haga, solo uno levanta la mano. Yo veo algunos que les gustaba. Las drogas, ¿sabe lo que estoy diciendo? De que no tendríamos la capacidad nosotros para ser receptores de estas verdades y poderlas contener y recordarlas, para hablarlas cuantas veces sea necesario en diferentes lugares, porque hay una capacidad de retención que no es normal según el diagnóstico de los especialistas. Eso significa que ellos dicen que no hay razón de que pueda tener ese talento una persona si vivió todas esas malas experiencias. Básicamente no tiene. Y mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es que nosotros detectamos que ya no existe esa neurona que se deshizo? Como son cadenas neuronales. Es un proceso conceptual del pensamiento. Es decir, podemos llegar a pensar en algo y podemos describirlo verbalmente en un orden cronológico incluso. Eso sucede porque hay neurona que tiene una información y pasa a la siguiente que va sumando la información. Pero ¿qué pasa cuando una neurona ya no está? Yo no sé si le ha pasado a usted eso, que de repente, espérese hermano, ¿qué es lo que le iba a decir? Lo tengo aquí en la punta de la lengua, hermano. Y como por ahí dicen los que enseñan técnicas, que para recuperar la información que olvidamos, que hay que hacer los ojos para un lado. Yo me imagino haciéndole uno así, ¿verdad? Dicen ellos, no lo vaya a hacer. Pero eso es resultado, si siempre es parte ya de la vida de una persona, es que esa neurona no está. ¿Cómo va a recordar algo que ya se destruyó? La neurona se destruye con toda la información que estaba guardada como carpeta. Sin embargo, Dios, cuando renuevas la mente y aplicas lo que ellos le llaman poda sináptica, ¿para qué el jardinero poda? Para que aquello pueda retoñar, pueda reverdecer, como dice mi hermana, y dar frutos mejores todavía. Aplícale esa poda sináptica. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar. Y yo creo con todo mi corazón de que esta primer noche de carácter congregacional es el momento para que usted pueda creer que Dios puede hacer un milagro y desarraigar de su mente todas aquellas memorias que el enemigo está tratando de avivar, en orden de que tu mente esté siempre bajo una batalla. Los archivos permanentes que debemos borrar es lo que nos duele, lo que nos hicieron, lo que nos enfurece, las traiciones, las desilusiones, los abusos. Vivir de las repeticiones significa abrir el archivo permanente y volverlo a leer otra vez y cerrarlo. Mañana lo vuelves a abrir, lo lees otra vez y cerrarlo. La siguiente semana se hace lo mismo, el siguiente mes se hace lo mismo, el siguiente año se hace lo mismo y no ha cambiado. Y siempre bajo la misma batalla. Eso es lo que hace el enemigo, que viva de las repeticiones y se va, porque necesita desarrollar su modus operandi con otra persona en otro lugar, porque él no es omnipresente. Tiene que dejarte, pero ya dejó el esquema ahí escondido. Y ahora Dios te lo está revelando a ti. Si has estado bajo batallas mentales, es porque le teme a tu mente que alcance la renovación y que tenga los pensamientos en Dios. Que tú tengas pensamientos maravillosos y que ese pensamiento dé a luz ideas. Y aunque tú te vayas de esta tierra, el hombre puede morir en esta tierra,
pero la idea nunca muere. La idea buena de una mente renovada se perpetúa. Mire qué interesante. Usted sabe quién fue el autor de estos aparatos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, esta es la idea de él. Él está muerto, pero su idea está aquí. Atrévete, en el nombre de Jesús, a que este día tú voluntariamente reconozcas con toda responsabilidad que vas a comenzar tu vida a aplicarle poda sináptica y que vas a renunciar a esos pensamientos de las cosas que te pasaron o de las cosas que tú hiciste y que aún puedes vivir bajo acusación por eso. Si Dios le ha hablado a su vida, permítame orar por usted en esta hora. ¿Puedo hacer un llamado? Venga, vamos a ministrar ese poder de la renovación.